Ella dijo que estaba enferma. No lo era. Se despertó sintiéndose bien, tomó café y revisó su teléfono 3 veces antes de las 7 de la mañana. El mensaje del jefe llegó a las 6:40. Necesito que vengas más temprano hoy. Tenemos que alinear el informe antes de la reunión de las 9. Ella escribió: tengo fiebre. Creo que me he contagiado de un virus. ¿Puedo intentar trabajar desde casa? Lo envió. Bloqueó su teléfono. Se acostó de nuevo. La respuesta llegó en 2 minutos. De acuerdo, pero necesito que te unas a la reunión en línea a las 9. No se puede posponer. Miró al techo. La luz que entraba por la ventana ya era demasiado intensa para ser cómoda. Sintió un nudo en el estómago. No por una enfermedad, sino por algo que no podía identificar. Pensó en levantarse, ducharse, abrir el ordenador. Pensó en hacerlo todo bien, pero su cuerpo no se movía. A las 8:30 envió otro mensaje. Lo siento, me siento muy mal. Ni siquiera podré conectarme. Te lo compensaré mañana. La respuesta tardó un poco. Cuando finalmente llegó, fue simplemente: vale. Esperaba algo más. Una pregunta, una reprimenda, cualquier cosa que justificara el nudo en el pecho. No llegó nada. Llamó a su madre a las 10. No hablaron de nada. Su madre le preguntó si todo iba bien en el trabajo. Ella dijo que sí, que solo estaba cansada. Colgó y se dio cuenta de que tenía hambre. Comió pan con mantequilla de pie en la cocina, mirando el teléfono. No había mensajes nuevos. A las 2 de la tarde llegó una notificación del grupo de trabajo. Alguien le había preguntado dónde estaba el archivo que debía enviar el viernes. No lo había enviado, lo había olvidado o lo había evitado. Ahora ya no importaba cuál de los dos. Ella escribió: lo siento, estaba terminando, lo enviaré al final del día. Mentira. El expediente no estaba terminado. Estaba a medio terminar, lleno de lagunas que sabía que su jefe notaría, pero escribió al final del día porque le pareció mejor que admitir que no lo había hecho. Abrió el archivo a las 3. Se quedó mirando las líneas vacías. Intentó concentrarse. Empezó a dolerle mucho la cabeza, una presión sorda detrás de los ojos. Cerró el ordenador. A las 5:30 envió el archivo incompleto. Escribió en el mensaje: esto es lo que logré. Terminaré el resto mañana. Nadie respondió. Se duchó, pidió comida y comió frente al televisor sin prestar atención. El teléfono estaba en la mesa de centro, boca abajo. Cada vez que la pantalla se iluminaba con una notificación, se le encogía el estómago. No se giró para mirar. A las 11 de la noche, miró. 3 mensajes del jefe. El primero a las 6. Vi el expediente. Está muy incompleto. El segundo a las 7. Tenemos que hablar mañana. El tercero a las 9. ¿Estás bien? Leyó las 3 preguntas, en orden, 2 veces. La última pregunta era peor que las otras 2 juntas. No sabía si estaba siendo amable o poniéndola a prueba. No sabía si debía responder ahora o esperar hasta mañana. No sabía si debía disculparse o fingir que dormía. Escribió: lo siento, estaba durmiendo. Te lo explicaré mañana. Lo borró. Volvió a escribir: sí, gracias. Hablamos mañana. Lo envió. Esperó una respuesta. No llegó nada. Se acostó con el teléfono en la mano. Sentía una opresión en el pecho diferente. Ya no era solo incomodidad, era miedo real, miedo al mañana, miedo a tener que dar explicaciones, miedo a que él le preguntara por qué había mentido sobre estar enferma. Porque iba a preguntar, o no, y tal vez sería peor si no lo hacía. Durmió tarde y mal. Se despertó a las 6 con la alarma que no había apagado. Se quedó allí otros 15 minutos, mirando al techo otra vez. Él pensó en llamar y decir que seguía enfermo. Ella pensó en mandarle un mensaje y pedir teletrabajar un día más. Pensó en levantarse, prepararse, ir a trabajar
y hacer como si nada hubiera pasado. Se levantó, se duchó, eligió su ropa con cuidado, como si importara. Salió de casa a las 7:20. De camino, intentó ensayar lo que iba a decir. Lo siento, ayer no me encontraba bien. Lo siento, debería haber avisado con más antelación. Lo siento, el expediente estaba incompleto porque no pude terminarlo a tiempo. Todas las frases parecían erróneas, todas parecían mentiras, incluso las que eran ciertas. Cuando llegó, él ya estaba en la habitación. Lo vio a través del cristal. Estaba de espaldas a ella, trabajando en la computadora. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, todo el cuerpo tenso. Pensó en volver, inventar otra excusa, ganar un día más. Él llamó a la puerta. Se giró y le hizo un gesto para que entrara. Su rostro era neutral, ni enojado ni preocupado, simplemente neutral. Eso era peor. «¿Cómo estás?», preguntó. «Mejor», respondió ella. «Siento lo de ayer». Él asintió. Permaneció en silencio. Ella también. El silencio duró demasiado. Esperaba que hablara del expediente, de la reunión a la que se había perdido, de cualquier cosa. Pero él solo la miró fijamente, esperando. «El expediente», comenzó. «Sé que está incompleto. Lo terminaré hoy». «De acuerdo», dijo. Pausa. «Pero necesito entender una cosa». Su estómago se tensó nuevamente. «¿Estuviste realmente enfermo ayer?». La pregunta quedó en el aire. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Me sentía mal», dijo. No fue un sí, no fue un no, no fue nada. Él la siguió mirando, luego asintió de nuevo, lentamente, como si hubiera entendido algo que ella no había dicho. «De acuerdo», dijo. «Termina el expediente para el final del día. Hablamos luego». Salió de la habitación con las piernas débiles. Se sentó en su escritorio, abrió la computadora y miró el expediente incompleto. Tenía la cabeza vacía y llena a la vez, vacía de ideas, llena de miedo. Ella había mentido. Él lo sabía. Ella sabía que él lo sabía. Y ahora estaba allí, fingiendo que iba a terminar el trabajo, fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que mañana sería diferente. Yo no iba. El expediente estaba listo a las 7 de la tarde. Lo envió sin revisarlo bien, disculpándose mentalmente, diciendo que ya era demasiado tarde para el perfeccionismo. Él respondió a las 7:30. «Gracias. Nos vemos mañana». Se quedó mirando el mensaje. No había nada más, ni elogios, ni críticas, ni indicios de lo que pensaba. Solo un «hasta mañana», como si los 2 últimos días no hubieran pasado. A la mañana siguiente la llamó para una reunión y coordinar sus planes. Eran solo ellos dos. Tenía una lista de tareas pendientes en la pantalla de su computadora. Repasó cada punto con calma y metódicamente. Ella lo anotó todo. Estuvo de acuerdo con todo. Lo prometió todo. «¿Crees que podrás entregar esto el viernes?», preguntó señalando uno de los artículos. Miró la fecha. Hoy era martes. 3 días. Ya tenía otras 4 cosas que hacer. Una reunión con un cliente el jueves y un informe atrasado desde la semana pasada. «Puedo», dijo ella. Su voz salió firme. Su cabeza gritó. «No puede». Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. «Genial. Confío en ti». Regresó a su escritorio con su lista de tareas escrita en su cuaderno. Revisó las tareas, calculando mentalmente cuánto tiempo le llevaría cada una. No cuadraba. No iba a cuadrar. Pero ella había dicho que sí. Empezó con lo más fácil. Lo terminó en 1 hora. Sintió un breve alivio, como si terminar una cosa significara que todo lo demás también se resolvería solo. No fue así. El miércoles envió otra tarea. «Solo una cosa rápida», escribió. «Necesito este informe para mañana por la mañana para una reunión con la junta directiva». Miró la lista que ya tenía. Miró el reloj. Las 4 de la tarde. Rápido significaba al menos 3 horas de trabajo.
respondió. Puedes contar con ello. Trabajó hasta las 10 de la noche. Envió la encuesta a las 10:30, junto con una súplica silenciosa de reconocimiento que sabía que no llegaría. No llegó. El jueves por la mañana pasó junto a su escritorio. Gracias por plantear el problema ayer. Salvó la reunión. Ella sonrió. Imagínate. Siempre eres tan dedicada, dijo. Sé que puedo contar contigo. Su pecho se calentó. Una pequeña oleada de orgullo, mezclada con algo parecido a vergüenza, pero que reprimió antes de poder identificarlo. Le gustaba ser la persona con la que él podía contar. Le gustaba ser indispensable. Pero en su escritorio, debajo de la encuesta que había salvado la reunión, estaba el informe atrasado que nadie había pedido aún. Y la tarea que había prometido entregar el viernes solo estaba a medias. Y las otras 4 cosas de la lista ni siquiera se habían abordado. El jueves por la tarde, una compañera pasó por su escritorio. «¿Vas a la hora feliz hoy?» Se le había olvidado por completo. «Ay, no sé, estoy muy ocupada». «Siempre tienes prisa», dijo su colega medio riendo, medio en serio. «¿Alguna vez has pensado en decir que no de vez en cuando?» Ella forzó una risa. «Sí, pero hay muchas cosas importantes sucediendo ahora mismo». Su colega se encogió de hombros y se fue. Y ella se quedó allí, mirando la pantalla, pensando en la palabra importante. ¿Qué era importante? ¿La encuesta que había hecho ayer? ¿La tarea que debía entregar mañana? ¿El informe que nadie le había pedido? Nada parecía importante. Todo parecía urgente. Llegó el viernes. No había terminado la tarea. Había avanzado, pero no la había completado. A las 9 de la mañana le envió un mensaje. «¿Todo bien para enviármelo al final de la mañana?» Ella escribió. «Sí, solo estoy ultimando algunos detalles». Eso es mentira otra vez. No se trataba de los detalles. Era la mitad del trabajo. Trabajó frenéticamente hasta el mediodía. Volvió a enviar el archivo incompleto con la misma excusa mental. «No se dará cuenta», o «lo terminaré más tarde», o «es mejor enviar algo que nada». Abrió el archivo. Ella vio aparecer la marca de visto en la pantalla. Esperó una respuesta. Tardó un rato. 15 minutos. Media hora. Cuando llegó, dijo: «Faltan algunas piezas. ¿Puedes terminarlas para el lunes?» «Puedo», respondió ella. El fin de semana fue una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por no tener que verlo, ansiedad por saber que tendría que entregarlo todo de nuevo el lunes. Intentó trabajar el sábado. Abrió la computadora, miró el archivo y lo cerró. El domingo hizo lo mismo. Lunes, 8 de la mañana. El expediente seguía incompleto. Envió un mensaje. «Tengo un problema personal. ¿Puedo entregarlo el martes?» Tardó un poco en responder. Cuando lo hizo fue: «Vale, pero el martes sin falta». «¿Vale?» «Sin falta», confirmó. El martes ella se lo entregó. Él no dijo nada. No le dio las gracias. No lo criticó. No hizo ningún comentario. Simplemente lo marcó como recibido y pasó a otra cosa. El miércoles la volvió a llamar. «Necesito que hagas una presentación ante la junta el viernes. Es importante». Ella lo miró. Miró la lista sobre la mesa. Miró los correos sin responder, las tareas inconclusas, el tiempo que no existía. «Por supuesto», dijo ella. «Déjamelo a mí». Su mente susurró: «¿Por qué sigues haciendo esto?». Ella lo ignoró. El jueves por la noche, la presentación no estaba lista. La habían empezado 3 veces. La habían borrado 3 veces y la habían reiniciado 3 veces. Cada versión se veía peor que la anterior. Cada diapositiva parecía vacía, superficial, errónea. Estaba sola en la oficina. Todos se habían ido a las 6. Ella se quedó. Se dijo a sí misma que iba a terminar, que esta vez lo haría bien, que entregaría algo que justificaría su confianza. A las 8 de la noche sonó el teléfono. Era su madre. «¿Vienes a cenar mañana?».
preguntó la madre. No lo sé, mamá. Estoy muy ocupado. Siempre estás ocupado. Ha pasado un mes desde la última vez que nos vimos. Se quedó mirando la pantalla del ordenador, las diapositivas en blanco, la fecha límite imposible, la promesa que había hecho. Lo sé, lo siento. Es que el trabajo es muy exigente ahora mismo. Este trabajo siempre es duro, dijo la madre en un tono que no era crítico, pero tampoco comprensivo. ¿No puedes pedirle ayuda a alguien? Ella se rió, una risa corta y torpe. Así no funciona. ¿Y cómo funciona? Ella no supo qué responder. Permaneció en silencio. De acuerdo, dijo la madre al cabo de un rato. Si cambias de opinión, cenamos a las 8. Colgaron. Ella se quedó mirando su teléfono. Pensó en la mesa de su madre, en la comida que no comería, en la conversación que no tendría. Pensó en volver a llamar, en decirle que vendría, que el trabajo podía esperar. La mente interfirió. Si no terminas esto, perderá la confianza en ti. Ya has fracasado muchísimas veces. Esta es tu oportunidad de demostrar que vales la pena. Ella regresó a la computadora. A las 10 de la noche, la presentación tenía 7 diapositivas. Necesitaba al menos 15. Miró el reloj, miró las diapositivas, miró la puerta de la oficina oscura y vacía. Pensó, podría irme ahora, dormir, despertarme temprano mañana y terminar. La mente respondió, si te vas ahora no te despertarás temprano. Lo sabes. Te quedarás ahí pensando en lo que no has hecho. De todas formas perderás el sueño. Es mejor quedarse y terminar. Ella se quedó. Medianoche. 10 diapositivas. Tenía hambre, sed. Le ardían los ojos. Se levantó a buscar agua. En el pasillo, pasó junto a su habitación. La luz estaba apagada, la habitación vacía. Se había ido a las 5:30. Lo vio por la ventana de la oficina. Ella pensó, él está en casa, durmiendo, tranquilo, y yo estoy aquí, sola, intentando terminar algo que me pidió que hiciera ayer. La mente corrigió. Te lo pidió el miércoles, tenías 2 días, simplemente no supiste cómo usar tu tiempo. Ella regresó a la mesa. La 1 de la mañana. 12 diapositivas. ¿Suficiente? No. ¿Suficientemente completa? Quizás. Guardó, cerró la computadora y cogió su bolso. En el ascensor apoyó la cabeza contra la fría pared. Estaba exhausta, pero su mente seguía repasando cada diapositiva, cada frase, cada decisión. Llegó a casa a las 2. Se dio una ducha caliente, intentando relajarse. No pudo. Se acostó. Miró al techo. El despertador estaba programado para las 6:30. 4 horas y media de sueño. Si pudiera dormir ahora, si pudiera dormir. A las 3 seguía despierta. A las 4 se dio por vencida. Se levantó, preparó café, volvió a abrir la computadora, revisó las diapositivas, cambió 3 frases, las volvió a cambiar, las volvió a cambiar. A las 6 se dio por vencida otra vez. Se duchó, eligió su ropa, salió de casa. De camino a la oficina, se detuvo en una panadería. Compró café y una hogaza de pan que no iba a comer. Se sentó en una mesa cerca de la ventana. Observó a la gente pasar por la calle. Gente normal, con vidas normales, yendo a trabajos normales. O tal vez no. Quizás todos también estaban exhaustos. Quizás todos fingían. Pensó en no ir. Pensó en enviarle un mensaje diciendo que estaba enferma otra vez. Pensó en su cara cuando lo leyera. Pensó en la decepción, la desconfianza, la distancia que esto crearía entre ellos. La mente dijo, no puedes volver a hacerle eso. Él confía en ti. Lo prometiste. Ella se fue. Llegó a la oficina a las 8. La presentación era a las 10. Él ya estaba allí, en su oficina, tomando un café y leyendo algo en la computadora. Ella cruzó la puerta sin hacer ruido y fue directa a su escritorio.
Abrió la presentación de nuevo. Ya tenía 13 diapositivas. Añadió 2 más. Borró una. Rehizo otra. A las 9:30 se presentó en su escritorio. ¿Todo bien?, preguntó. Ella se giró hacia él. Lo miró a los ojos. Vio la expectativa. Vio la confianza. Todo, dijo ella. Genial. Sabía que podía contar contigo. Se fue. Ella se quedó mirando la pantalla. 14 diapositivas. ¿Suficiente? Tenía que serlo. A las 10 en punto, entraron a la sala de reuniones. La junta directiva estaba allí. 5 personas, todas bien vestidas, todas atentas, todas esperando. Conectó la computadora al proyector. Le temblaban ligeramente las manos. Nadie se dio cuenta. O se dieron cuenta y no dijeron nada. Comenzó la presentación. Diapositiva 1. Diapositiva 2. Su voz era firme, pero su mente estaba en otra parte, repasando lo que venía a continuación, intentando recordar lo que había escrito, intentando no cometer errores. Diapositiva 5. Alguien interrumpió con una pregunta. No sabía la respuesta. Improvisó. La respuesta no tenía mucho sentido. La persona que preguntó frunció el ceño, pero no insistió. Diapositiva 8. Otra pregunta. Ella ya la conocía. Respondió. Sintió un breve alivio. Diapositiva 12. Alguien señaló un error en la gráfica. Ella miró. El error estaba ahí, obvio, evidente. ¿Cómo se le había pasado por alto? Lo siento, dijo. Lo arreglaré. Un silencio incómodo. Ella continuó. Diapositiva 14. Fin. Apagó el proyector. Esperó. Nadie aplaudió. Nadie criticó. Su jefe agradeció a todos por asistir. La gente se levantó y se fue, hablando entre ellos de otras cosas. Ella se quedó allí, guardando la computadora, con las manos aún temblorosas. Él se acercó. Estuvo bien, dijo. Pero creo que se podría haber dedicado más tiempo a los datos financieros. Ella asintió. Lo haré de nuevo. No hace falta rehacerlo, solo vigílalo la próxima vez. La próxima vez. Siempre hay una próxima vez. Regresó a la mesa, se sentó, abrió la computadora y la cerró. Ya no podía mirar nada. Su cuerpo se estaba rindiendo, su mente también. La mente susurró. Hiciste lo mejor que pudiste. No fue perfecto, pero es lo que pudiste hacer. Y él dijo que estuvo bien. Eso es lo que importa. Pero no lo era. Ella sabía que no lo era. El viernes por la tarde ya no podía levantarse de la silla. No era un cansancio común. Era como si el cuerpo hubiera decidido parar, simplemente parar, sin pedir permiso. Las piernas pesaban, los brazos dolían sin motivo. La cabeza palpitaba a un ritmo constante que no se aliviaba con medicamentos. Intentó trabajar. Abrió 3 pestañas en su navegador, las miró todas sin ver nada y las cerró. Intentó responder un correo electrónico. Escribió media frase, la borró y se rindió. El cursor parpadeó en la pantalla vacía, esperando. No le quedaba nada que dar. A las 3 de la tarde pasó por su mesa. ¿Estás bien? Te ves pálida. Ella forzó una sonrisa. Solo estoy cansada. Vete temprano a casa, descansa. Les dio las gracias, pero no se fue. Se quedó allí, sentada, mirando la pantalla, incapaz de moverse. Regresar a casa significaba admitir que no lo estaba haciendo. Significaba debilidad. Significaba fracaso. La mente dijo, si te vas ahora, pensará que no puedes con la presión. Empezará a dudar de ti. No puedes dar esa impresión. Así que se quedó. Hasta las 6, hasta las 7. Hasta que todos se fueron y ella quedó sola, con la luz fluorescente zumbando en el techo y su cuerpo pidiendo a gritos que parara. El sábado no se levantó de la cama. No porque estuviera enferma, sino porque no encontraba un motivo para levantarse. El teléfono sonó 3 veces. No contestó. Probablemente era su madre.
o una amiga a la que no veía desde hacía meses, o alguien que le exigía algo que había prometido y no había cumplido. El domingo fue igual. El lunes llegó demasiado rápido. Entró a la oficina a las 9, tarde. Él la miró al pasar por su oficina, pero no dijo nada. Se sentó, encendió la computadora y revisó la lista de tareas que había dejado el viernes. Ninguna estaba hecha. Todas seguían allí, esperando. Empezó con el primero. 10 minutos después, estaba mirando la pantalla, sin ver nada. Mi mente estaba vacía y llena a la vez. Vacía de foco, llena de ruido. Tienes que hacer esto. No puedes hacer eso. Si no lo haces, se dará cuenta. Ya se dio cuenta. Estás fallando. Siempre fracasas. Cerró los ojos, respiró hondo. Intentó alejar los pensamientos. Volvieron con más fuerza. Mediodía. La llamó a su oficina. «Necesitamos hablar», dijo. Se le encogió el estómago. Se sentó en la silla frente a su escritorio. Él estaba apoyado en el borde del escritorio, con los brazos cruzados. Su postura era relajada, pero su rostro serio. «Estás diferente», empezó. «No sé si es algo personal o de trabajo, pero he notado que ya no rindes como antes». Abrió la boca para defenderse. No salió nada. «No te juzgo», continuó. «Solo quiero entender. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, házmelo saber». Su voz era suave, casi paternal. Eso era peor que una reprimenda. Era lástima. «Estoy bien», dijo. Su voz salió débil, poco convincente. «Es solo una fase. Me recuperaré». La miró largo rato. Luego asintió. «De acuerdo, pero necesito saber que puedo contar contigo. Si no funciona, avísame. Encontraremos una solución». «Puedes contar conmigo», dijo. Sonrió, una pequeña sonrisa cansada. «Lo sé». Salió de la habitación con las piernas temblorosas. Volvió a la mesa. Se sentó. Miró la pantalla. Las palabras estaban borrosas. Parpadeó. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Se las secó rápidamente y miró a su alrededor para ver si alguien se había dado cuenta. Nadie miraba. La mente atacó. «Estás llorando en el trabajo. ¡Qué patético! Acaba de decir que confía en ti y estás llorando. ¿Es eso lo que eres? Débil». Respiró hondo. Se levantó. Fue al baño. Se encerró en un cubículo. Se sentó en el inodoro cerrado y dejó que las lágrimas fluyeran. No emitió ningún sonido. Simplemente las dejó correr, en silencio, mientras el pecho le ardía y se le cerraba la garganta. Cuando regresó a la mesa 20 minutos después, él la estaba esperando, de pie junto a su silla. «Olvidé decirte algo», dijo. «Hay un informe que debe estar listo para el miércoles. ¿Puedes hacerlo?» Ella lo miró. Miró la pantalla. Miró la lista de tareas que ya no cabía en una página. Abrió la boca. Su mente interfirió. «Si dices que no, te abandonará. Pensará que ya no eres útil. Lo perderás todo». «Puedo», dijo ella. Él sonrió. «Lo sabía. Gracias». Y se fue. Ella se quedó allí, junto a su silla, mirando el espacio vacío donde él había estado. Todo su cuerpo estaba paralizado. No podía sentarse, no podía moverse, no podía respirar bien. La habitación empezó a dar vueltas ligeramente. Apoyó la mano en la mesa. Respiró hondo, volvió a respirar. El giro se detuvo. Se sentó, miró la pantalla, abrió el nuevo informe. En blanco, completamente en blanco. Como todo lo demás que se suponía que debía estar haciendo. Empezó a escribir una frase, 2. La borró. Volvió a escribir. La borró otra vez. A las 6 de la tarde tenía media página. A las 8, página y media. A las 10, estaba solo de nuevo, en la oficina vacía, con el cuerpo dolorido y la mente en blanco, intentando construir algo de la nada. Se fue a casa a medianoche. No durmió. Regresó a las 7 de la mañana. El informe no estaba listo.
No estaría listo hasta el miércoles. Lo sabía, pero no podía admitirlo. El martes pasó como un rayo. Trabajó sin parar, sin comer bien, sin hablar con nadie. Alguien le preguntó si estaba bien. Dijo que sí. Nadie insistió. Miércoles, mediodía. El informe estaba a medio terminar. Envió un mensaje. ¿Y el informe? Miró el mensaje. Miró el documento incompleto. Miró sus propias manos temblando ligeramente sobre el teclado. Escribió: «Está casi listo. Lo enviaré en un rato». Otra mentira. Siempre una mentira. Trabajó hasta las 6. El informe estaba completo en 3/4 partes. No era bueno, era mediocre, apresurado, lleno de lagunas, pero estaba terminado, o casi. Lo envió a las 7 de la tarde. No esperó respuesta. Apagó la computadora, cogió su bolso y se fue. De camino a casa, se detuvo en una plaza. Se sentó en un banco. Miró los árboles, el cielo que se oscurecía, a la gente que pasaba. Gente normal, gente que no se estaba ahogando. Pensó en no volver mañana. Pensó en enviar un mensaje de renuncia. Pensó en desaparecer, simplemente desaparecer, y no tener que volver a ver su rostro, no tener que mentir nunca más, no tener que fingir que lo soportaba nunca más. La mente susurró: ¿y luego qué? ¿Qué vas a hacer? No tienes otro trabajo, no tienes otra opción, lo necesitas y él te necesita a ti. Ella se levantó, se fue a casa, se acostó, no durmió. El jueves no dijo nada sobre el informe, ni tampoco el viernes. El viernes por la tarde ella revisó su correo electrónico. El informe estaba allí, sin respuesta, sin leer, sin nada. Lo había olvidado. ¿O no? O lo había visto y había decidido no comentar. Cualquiera de las dos opciones dolía. Se fue a casa. Otro fin de semana. 2 días de alivio temporal. 2 días de ansiedad creciente. Llegó el lunes, y con él todo empezó de nuevo. Lunes, 9 de la mañana. Un nuevo compañero se unió al equipo. Joven, eficiente, lleno de energía. El tipo de persona que llegaba temprano, entregaba todo a tiempo y sonreía a todos. La presentó en la reunión. Esta es la nueva analista. Nos ayudará con los casos atrasados. La palabra acumulado resonó en su cabeza. Él no la miró al decirla. No le hacía falta. La nueva compañera se sentó en la mesa de al lado. Empezó a organizar las cosas, a hacer preguntas y a intentar comprender los procesos. Fue amable, atenta y preguntó si podía ayudar en algo. «No hace falta», respondió ella. «Me las arreglo yo». Mentira, pero no iba a admitirlo. No ante esta persona que acababa de llegar y ya parecía más capaz que ella. El martes les dio una tarea a ambos. Pueden hacerlo juntos, será más rápido. Trabajar juntos significó exponerla. Significó mostrarle lo lenta que era, cómo lo revisaba todo 10 veces, cómo no podía decidir nada sola. Ella dijo que sí, no tenía opción. Empezaron el miércoles. La nueva compañera era rápida, muy rápida. Hizo en 1 hora lo que a ella le llevó 3, y lo hizo bien. Sin errores tontos, sin inseguridad, sin necesidad de validación constante. Observó, intentando disimular la comparación que hacía mentalmente, intentando no sentir la opresión en el pecho cada vez que su colega terminaba otra parte mientras ella seguía atascada en la primera. «¿Quieres que revise lo que hiciste?», me ofreció mi colega a media tarde. «No hace falta», respondió ella, demasiado rápido. «Todavía estoy ajustando algunas cosas». Su colega asintió y volvió a su trabajo. Se quedó mirando la pantalla, las frases que había escrito y reescrito, las decisiones que no pudo tomar. El trabajo de su colega estaba terminado. El suyo, no. El jueves por la mañana los convocó a una reunión rápida. Revisó el trabajo que habían realizado. El trabajo de su colega era impecable. El de ella estaba incompleto. «¿Qué falta aquí?»,
Preguntó señalando la sección vacía. Estoy terminando, dijo. Solo unos últimos ajustes. La miró. Luego miró a su colega. ¿Puedes ayudarla a terminar? Mi colega sonrió. Por supuesto. Quería desaparecer, quería irse, no volver jamás, no volver a sentir esto nunca más. Pero solo asintió y dijo gracias. Trabajaron juntos el jueves por la tarde. Su colega recogió su expediente, lo leyó y empezó a rellenar los huecos. Le hizo preguntas sencillas. ¿Querías decir esto? ¿Tienes esta información o necesitas que la encuentre? Cada pregunta era una acusación silenciosa. Cada acto de ayuda era una prueba de incompetencia. Respondía a todo, intentando aparentar control, intentando aparentar que solo delegaba, no que fallaba. Pero ella lo sabía, y su colega lo sabía, y él lo sabía. El trabajo terminó al final del día. Lo enviaron juntos. Él respondió, dándoles las gracias, sin mencionar quién había hecho qué, sin diferenciar, como si fueran lo mismo. Pero no lo fueron. El viernes la llamó a solas a la habitación, cerró la puerta. «Necesito decirte algo», comenzó. Ella se sentó. Su estómago ya estaba tenso incluso antes de que él continuara. «Estás abrumado», dijo. «Veo que te esfuerzas, pero cada vez es más evidente que no puedes con todo sola». Ella abrió la boca. Él levantó la mano. «No te critico. Intento ayudarte. Le pasaré algunas de tus solicitudes al nuevo analista. Así podrás concentrarte en lo más importante». Las palabras fueron amables. El significado, no. «Puedo con ello», dijo. Su voz sonó débil. «Sé que quieres, pero necesito pensar en el equipo en su conjunto, y ahora que tenemos más gente, tiene sentido redistribuir los recursos de forma más eficaz». Ella asintió. ¿Qué más podía hacer? Él sonrió. «No te preocupes, esto no es un castigo, es solo una adaptación». Pero era cierto, y ambos lo sabían. Salió de la habitación, regresó a su escritorio. Su nueva compañera estaba allí, trabajando, concentrada, eficiente, todo lo que ella ya no era. El lunes siguiente, se llevó a cabo la redistribución. 3 de las tareas que le correspondían fueron transferidas a su colega. Tareas importantes, tareas que llevaba meses gestionando. Envió un correo electrónico a todo el equipo explicando el cambio. Utilizó términos como optimización, eficiencia y mejor utilización de recursos. No mencionó el fracaso. No era necesario. Leyó el correo electrónico 3 veces. Cada vez le dolía más. Su colega pasó junto a su escritorio. «Si necesitas ayuda con algo, llámame, ¿de acuerdo?» La voz era genuina. No era maliciosa, pero estaba llena de lástima, y eso era peor. «Gracias», dijo ella. Más tarde, sola, pensó en quejarse. Pensó en ir a su oficina y decirle que no era justo, que solo estaba pasando por una etapa difícil, que podría mejorar si le daba otra oportunidad. La mente intervino. «¿Y qué vas a decir? ¿Que estás fracasando por decisión propia? ¿Que mientes sobre los plazos? ¿Que entregas trabajos incompletos? ¿Que lloras en el baño? Vas a demostrarle que tiene razón». Ella no fue. Y luego hizo algo peor. El martes por la tarde, su colega le pidió ayuda con uno de los proyectos que le había encomendado. «Conoces mejor los antecedentes. ¿Puedes contextualizarme?» Podía. Lo sabía todo sobre ese proyecto. Todos los detalles, todas las decisiones, todos los caminos explorados y descartados. «No tengo tiempo ahora mismo», dijo, «pero todo está documentado en el servidor». No lo tenía. Sabía que no lo tenía. Nunca lo había documentado adecuadamente. Su colega le dio las gracias y fue a buscarlo. Ella se quedó allí, mirando la pantalla, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No era una gran mentira. No iba a causar un desastre, pero le haría perder el tiempo a su colega. La haría tropezar.
La haría parecer menos eficiente, aunque solo fuera un poco, y lo había hecho a propósito. Al día siguiente, mi colega regresó. No encontré mucho en el servidor. ¿Tienes unos minutos? Miró a su colega, vio la expectativa, la confianza, el deseo genuino de hacer un buen trabajo. Lo siento, estoy muy ocupada hoy, dijo. Pero puedes intentar preguntarle al resto del equipo. Alguien debería saberlo. El colega asintió, decepcionado, y se fue. Se quedó mirando su pantalla. Vacía. No tenía prisa. No hacía nada importante. Simplemente evitaba ayudar. La mente explicó. Tiene que aprender a valerse por sí misma. Si le das todo en bandeja, nunca desarrollará su independencia. Le estás haciendo un favor. Pero no lo era. Ella sabía que no lo era. El jueves, su colega presentó su trabajo. Estaba incompleto. Le faltaba el contexto que solo ella podría haber proporcionado. Él lo notó. Aquí faltaba profundidad, dijo en la reunión, señalando los huecos. Luego la miró. «¿Ayudaste con el fondo?» Ella dudó, solo por un segundo, pero fue suficiente. «La ayudé», mintió. «Le di todo lo que tenía». Su colega la miró confundida. No dijo nada. No la contradijo. Simplemente bajó la mirada. Él asintió. «Entonces quizá necesite más tiempo para desarrollarse. No hay problema. Ajustaremos la fecha límite». La reunión terminó. Salió cargada con 2 traiciones. La traición de su colega, que había confiado en ella. Y la traición a sí misma, porque ahora era esto, alguien que sabotea a los demás para no parecer peor. Esa noche, sola en casa, pensó en escribirle un mensaje a su colega, disculpándose, explicándole, ayudándola de verdad, la mente bloqueada. Si haces eso ahora, parecerá que estás admitiendo que mentiste en la reunión. Él lo sabrá. Todos lo sabrán. Perderás la poca credibilidad que aún te queda. Ella no envió el mensaje, y entonces se dio cuenta. Ya no solo estaba fracasando, estaba haciendo que otros fracasaran también. Se estaba convirtiendo en el tipo de persona que despreciaría si estuviera del otro lado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se le revolvió el estómago. Corrió al baño y vomitó. 1 vez, 2 veces, hasta que no quedó nada. Luego se sentó en el frío suelo del baño, apoyada contra la pared, abrazándose las rodillas. No lloró, simplemente se quedó allí vacía, sintiendo el sabor amargo en la boca y el peso insoportable de saber exactamente lo que había hecho. Y sabiendo que iba a seguir haciéndolo. 2 semanas después, decidió que iba a cambiar. La decisión llegó un viernes por la noche, sola en su apartamento, tras otro día en el que había prometido 3 cosas y no había cumplido ninguna. Se miró en la ventana oscura. Una mujer cansada, con los hombros caídos y unas ojeras que el maquillaje ya no podía disimular. «El lunes será diferente», dijo en voz alta. La mente no respondió. Simplemente permaneció allí, en silencio, dudando. Llegó el lunes. Se despertó a las 6, tomó un café y llegó a la oficina a las 7:30, 1 hora antes que todos. Iba a empezar con buen pie. Iba a demostrar que podía. Abrió su lista de tareas. 12 tareas. Algunas con semanas de retraso, otras ni siquiera empezadas. Respiró hondo y eligió la primera, la más urgente, la que él le había preguntado el viernes. Trabajó intensamente durante 1 hora, un progreso real. Sintió algo que no había sentido en meses. Control. A las 9 llegó. Pasó por su mesa y vio que ella ya estaba allí. «Llegó temprano hoy», comentó. «Me estoy poniendo al día con las cosas», respondió. Él sonrió. «¡Qué bien! Necesito hablar contigo en un rato». Se le encogió el estómago, pero reprimió el miedo. Ahora las cosas iban a ser diferentes. Estaba trabajando de verdad. No había razón para tener miedo. A las 10:30 la llamó.
Hay un nuevo proyecto, dijo. Uno importante. El cliente pidió específicamente a alguien con experiencia del equipo. Ella esperó. Esperó a que él dijera que había elegido a la nueva colega, que era rápida, eficiente y confiable. «Quiero que lo hagas», dijo. Su pecho se calentó. Luego se encogió. «¿Cuándo tiene que estar listo?» «El viernes próximo». Miró la lista mental, las 12 tareas pendientes, el trabajo que había empezado esa mañana, los demás plazos que ya tenía atrasados. Pensó en decir que no. Pensó en explicar que estaba abrumada, que necesitaba terminar otras cosas primero, que no podría hacerlo todo bien si seguía aceptando más. «Sí, lo hago», dijo ella. La mente susurró. «Claro que sí, siempre lo haces, porque si dices que no, te verá como débil, como incapaz, como alguien que se rinde». Le entregó la carpeta con la información. «Confío en ti». Regresó a su escritorio. Guardó su carpeta en el cajón. Volvió al trabajo que había empezado esa mañana, pero había perdido la concentración. Ahora solo sentía ansiedad. El día pasó. No terminó lo que había planeado. A las 6 de la tarde estaba en el mismo punto que a las 9 de la mañana. 7 horas y ningún progreso real. Se fue a casa con la carpeta del nuevo proyecto. Iba a trabajar de noche, iba a compensarlo. No valió la pena. Abrió la carpeta a las 8, leyó las primeras páginas, la cerró a las 9 sin haber hecho nada. Lo intentó de nuevo a las 10. No pudo. Se rindió a medianoche. Martes, miércoles, jueves. El expediente permaneció cerrado. El trabajo del lunes continuó solo a medias. Los otros 11 asuntos pendientes permanecieron intactos. Llegó el viernes. El proyecto estaba en blanco. Miró el reloj. Las 9 de la mañana. 8 horas para cobrar. 8 horas para completar una semana de trabajo. Empezó. Trabajó sin parar, sin comer, sin descansos, sin levantarse de la silla. Al mediodía tenía 3 páginas. A las 3 de la tarde, 7. A las 5 de la tarde, 12. No estuvo bien, fue superficial, apresurado, vacío, pero se hizo. Lo envió a las 6, lo abrió a las 6:30. La respuesta llegó a las 7. «Necesito que lo rehagas, no está a la altura del cliente». Leyó el mensaje 5 veces. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Había fracasado otra vez. Él respondió: «Lo siento, lo haré de nuevo el fin de semana y lo enviaré el lunes por la mañana». Su respuesta fue inmediata: «No, el cliente necesita esto el lunes por la mañana temprano. Se lo pasaré a otra persona para que lo termine, pero tenemos que hablar». Su pecho se vació. No era ira, no era frustración, era solo vacío. Lunes. Llegó temprano otra vez, intentando demostrar que todavía le importaba, intentando arreglar las cosas. La llamó a las 9. «Siéntate», dijo. Su voz sonaba cansada, no enojada, solo cansada. Ella se sentó. «No sé qué más hacer», empezó. «Intento ayudarte. Redistribuyo tareas. Extiendo plazos. Te doy proyectos importantes para que te sientas valorado. Y aún así no cumples». Ella abrió la boca. Él continuó: «No se trata de habilidad. Sé que eres capaz. Se trata de compromiso. Se trata de que decidas si quieres estar aquí o no». Las palabras me impactaron, no porque fueran injustas, porque eran ciertas. «Quiero estar aquí», dijo. Su voz salió débil. «Entonces muéstramelo», respondió, «porque tal como están las cosas, ya no puedo confiar en ti. Y si no puedo confiar en ti, no puedo mantenerte en el equipo». El silencio pesaba mucho. Esperaba que dijera algo más, que le diera un ultimátum, que le fijara una fecha límite, algo concreto. Él simplemente dijo: «Piensa cuidadosamente en lo que quieres», y la despidió. Volvió a la mesa, se sentó, miró la pantalla. Su mente estaba llena de ideas
pero no de soluciones, de justificaciones. Él no entiende la presión que tienes, no ve lo duro que trabajas, solo ve el resultado, no el proceso. Pero lo que importaba era el resultado, y el resultado fue el fracaso. Esa tarde tomó otra decisión. Iba a hablar con él, iba a ser sincera, iba a decirle que estaba abrumada, que necesitaba ayuda, que no podía hacerlo sola, iba a pedir menos, iba a poner límites, iba a hacer las cosas de otra manera. A las 4 de la tarde llamó a la puerta de su oficina. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Siéntate. Se sentó, respiró hondo, empezó. Estaba pensando en lo que dijiste esta mañana. Y tienes razón, no estoy cumpliendo como debería. Él esperó. Pero creo que el problema es que estoy asumiendo demasiadas cosas. Necesito un volumen menor, al menos por ahora, hasta que me organice mejor. Esperó su reacción. Esperó que aceptara. Esperó que comprendiera. Inclinó la cabeza. ¿Crees que el problema es la cantidad? Creo que sí. Si tuviera menos cosas, podría hacerlo mejor. Permaneció en silencio un largo rato. Luego suspiró. El problema no es la cantidad. El nuevo compañero tiene el mismo volumen que tú y lo está entregando todo. La sentencia lo interrumpió. No hubo malicia, era simplemente un hecho. Es cuestión de organización, continuó, de enfoque, de prioridades, y eso no cambia con menos demanda, cambia cuando tú cambias. Ella no sabía qué decir, pero no pasa nada, concedió. Te quitaré un poco de trabajo. Pero entiendes que esto tiene un límite, ¿verdad? En algún momento, si no puedes con las exigencias reducidas, tendremos que reevaluar si este es el lugar adecuado para ti. Lo entiendo, dijo ella, pero no lo entendí. O lo entendí y no lo acepté. Salió de la habitación con menos trabajo que hacer y con menos dignidad. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa silenciosa. Lo intentó. Fracasó. Lo volvió a intentar. Fracasó otra vez. Cada intento venía con promesas internas. Esta vez será diferente. Cada fracaso venía con justificaciones. Solo pasó una vez. Te lo compensaré mañana. La semana que viene será mejor. Pero no lo fue. Nunca lo fue. Y lo peor, empezó a evitarlo. Evitaba pasar por su habitación. Evitaba las reuniones. Evitaba las conversaciones. Porque cada interacción era un recordatorio de que no era suficiente. Él se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Un viernes, alrededor de las 6 de la tarde, apareció en su mesa. ¿Me estás evitando?, preguntó. Ella dudó. No, solo estoy concentrada. Miró su pantalla. Vacía, solo correos electrónicos abiertos. Concentrado, repitió. No era una pregunta, era una observación. Ella no respondió. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?, dijo. Si pasa algo. Personalmente no lo sé, no tienes que fingir que todo está bien. Su voz volvió a ser suave. Ella la odiaba. Odiaba la dulzura que parecía lástima. Todo está bien, mintió. Él asintió. No lo creía, pero aún así aceptó la mentira. Ella se fue. Se quedó allí, sola en la mesa, con la pantalla vacía y el corazón apesadumbrado. Pensó. Debería haber dicho la verdad. Debería haber pedido ayuda genuinamente. Debería haber dejado de fingir. La mente respondió. ¿Y qué ibas a decir? ¿Que ya no aguantas más? ¿Que estás fracasando porque tienes miedo de fracasar? ¿Que te estás saboteando? Él no puede salvarte. Nadie puede. Y ella sabía que era verdad. El nuevo colega fue ascendido en marzo. 6 meses en la empresa. 6 meses, y ya ocupaba un puesto superior al de ella, que llevaba 4 años allí. Lo anunció en la reunión del equipo. Se hará cargo de la coordinación del proyecto principal. Reportará directamente a mí. La felicito por su excepcional trabajo. Todos aplaudieron. Ella también.
El aplauso fue mecánico, vacío, doloroso. Mi colega me agradeció humildemente, diciendo que era un trabajo en equipo y que contaba con todos. La miró al decir eso, una mirada que debería haber sido inclusiva, pero que parecía caritativa. La reunión terminó. Volvió a su escritorio. Se sentó. Se quedó mirando la pantalla. No pudo hacer nada en el resto del día. Esa noche, sola, lloró. No de rabia, no de envidia, de vergüenza. Una vergüenza profunda y corrosiva, sabiendo que podría estar en ese lugar, sabiendo que había desperdiciado todas las oportunidades que le habían dado. La mente intentó consolarlo. No es tu culpa. Ella es más joven. No tiene las mismas responsabilidades que tú. Es más fácil para ella. Pero era culpa, y ella lo sabía. La semana siguiente su colega empezó a dirigir las reuniones, a dar instrucciones, a tomar decisiones, todo lo que debería haber estado haciendo. Y lo peor, la compañera era buena, muy buena. Tenía las ideas claras, se comunicaba bien, sabía delegar y cómo exigir responsabilidades a los demás. En 2 semanas, el proyecto, que llevaba meses paralizado, empezó a avanzar. Estaba visiblemente complacido. Sonrió más. Se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ella era la carga. Ella había sido el problema todo el tiempo. En abril hubo un recorte presupuestario. La empresa necesitaba reducir costos. Iban a haber despidos. La noticia llegó un lunes por la mañana, junta general. El director explicó la situación. Crisis en el sector, necesidad de reducir personal. Se producirían despidos a lo largo del mes. Ella lo sabía. Lo sabía incluso antes de que él hablara. Lo sabía por cómo evitaba mirarla. Lo sabía por el silencio denso cuando el director mencionó la evaluación de desempeño. Lo sabía porque, en el fondo, llevaba meses esperándolo. La reunión terminó. Todos regresaron a sus mesas en silencio. El ambiente era denso y tenso, y cada uno se preguntaba quién sería el siguiente. Ella no preguntó. Ella lo sabía. El miércoles la llamó. A las 2 de la tarde. Una pequeña sala de reuniones, no la suya. Esto significaba algo oficial, algo que requería privacidad y distancia. La mujer de recursos humanos también estaba allí. «Por favor, siéntese», dijo. Se sentó. Le temblaban ligeramente las manos. Se escondió en su regazo. «Probablemente puedas adivinar por qué te llamamos», comenzó. Ella no respondió, solo lo miró. Con la reestructuración tuvimos que tomar decisiones difíciles y lamentablemente su puesto está entre los que serán eliminados. Las palabras salieron con precisión, ensayadas, distantes, como si estuviera leyendo un guión. Quizás lo estaba haciendo. La de recursos humanos tomó el control, explicó la indemnización por despido, 3 meses de compensación, seguro médico hasta el final del semestre, carta de recomendación, todo muy justo, muy correcto, muy frío. Escuchó todo sin procesarlo bien. Las palabras entraron, pero no se quedaron. Solo una frase resonó en su cabeza. Desafortunadamente, su puesto está entre los que se cerrarán. No te despiden. No hemos decidido despedirte. Tu puesto será despedido. Como si fuera el puesto, no ella. Como si fuera una estructura, no un fracaso. Pero tenía sus defectos. Ella lo sabía, él lo sabía, todos lo sabían. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó la mujer de recursos humanos. Ella lo miró. Esperó. Esperó a que dijera algo, que se disculpara, que reconociera que lo había intentado, que lo había dado todo, incluso cuando todo parecía insuficiente. Él permaneció en silencio. Sus ojos no se encontraron con los de ella. «No», dijo ella, sin preguntas. «Entonces puedes recoger tus cosas hoy. No necesitas avisarnos. Te lo enviaremos todo por correo electrónico más tarde». Ella asintió. Se puso de pie.
Sus piernas estaban firmes, extrañamente firmes. Su cuerpo estaba en piloto automático. Lo siento, dijo cuando ella ya casi estaba en la puerta. Su voz salió baja, sincera. ¿De verdad? Se detuvo. Se dio la vuelta. Lo miró. Quería decir tanto. Quería gritarle que él también tenía parte de la culpa, que la había dejado hundirse, que había exigido sin enseñar, presionado sin apoyar, confiado sin verificar. Pero ella no dijo nada de eso, porque en el fondo lo sabía. Ella era la que se había hundido sola. Él solo había observado. Yo también, respondió ella, y se fue. Regresó a la mesa. La gente lo miraba, encorvado, discretamente. Ya lo sabían. Noticias como esa corren rápido. Cogió su bolso, cogió la taza que había traído de casa hacía 3 años, cogió su cuaderno, lleno de listas incompletas y promesas incumplidas. Dejó el resto atrás. Fotos, plantas, adornos, ya no importaba. El nuevo colega se acercó. Ya lo oí, lo siento. Su voz era genuina, sus ojos también. No tenía malicia, nunca la tuvo. Simplemente era buena, y eso bastaba. Gracias, dijo. Buena suerte con todo. Mi colega dudó. Si necesitas algo, una referencia o... Todo está bien, interrumpió ella, suave pero firme. Todo está bien, no estaba allí, pero tenía que estarlo. Salió del edificio a las 3 de la tarde de un miércoles de abril. El sol apretaba con fuerza. Las calles estaban llenas de gente trabajando, viviendo, ocupándose de sus asuntos, como si nada hubiera pasado. Para ellos, no existía. Caminó sin rumbo durante 20 minutos. Se detuvo en un café. Se sentó. Pidió algo que no quería. Simplemente observaba a la gente, el movimiento, la vida pasar. Tomó su teléfono, abrió la app de su banco, revisó su saldo. 3 meses de compensación le bastarían para sobrevivir otros 5, si tenía cuidado. Después de eso, no sabía. Abrió portales de empleo. Empezó a buscar. Se detuvo a mitad de búsqueda. Los cerró. ¿Qué iba a poner en su currículum? 4 años en la misma empresa, sin ascensos, despedida en una reestructuración. Cualquier reclutador leería entre líneas. Vería lo que no está escrito. Lo sabría. Guardó el teléfono. Terminó su café. Se fue a casa. De camino pasó por la calle donde se encontraba la empresa. Miró el edificio, las ventanas del 10º piso, donde había pasado 4 años de su vida. 4 años intentando demostrar su valía, intentando ser suficiente, y había fracasado. La madre llamó por la noche. No contestó. Volvió a llamar. Contestó al tercer intento. ¿Pasó algo?, preguntó la madre. Las madres siempre lo sabían. Me despidieron, dijo, sin andarse con rodeos, sin explicaciones, silencio al otro lado. Luego, ay, hija, lo siento mucho. Yo también. ¿Fue por la crisis? Ella podría mentir. Yo podría decir que sí, que era una reestructuración, que no tenía nada que ver con ella. Su madre me creería, me consolaría. Yo podría decir que no fue su culpa. Fue porque no pude soportarlo, dijo. La verdad dolió más de lo esperado. No hables así, dijo su madre. Siempre has sido muy trabajadora. Si no te fue bien allá, es porque no era el lugar indicado. Pero lo fue. Lo había sido. Durante 4 años lo había sido, hasta que ella lo arruinó todo. Me tengo que ir, mamá. Hablamos más tarde. Colgó antes de que su madre pudiera insistir. Se tumbó en el sofá, miró al techo, pensó en todo lo que había perdido. El sueldo, la rutina, la identidad de alguien que trabajaba en esa empresa, la ilusión de que aún estaba construyendo algo. Pero lo que más le dolía no era lo que había perdido, era lo que había desperdiciado. 4 años. 4 años de oportunidades, 4 años de alguien creyendo en ella, 4 años saboteándolo todo con miedo, mentiras y omisiones, y ahora todo había terminado.
Cerró los ojos. No lloró. Ya había llorado demasiado. Ahora solo sentía agotamiento y la silenciosa certeza de que se lo había buscado ella misma. 3 meses después, todavía no había encontrado otro trabajo. No por falta de esfuerzo. Envié currículums, fui a entrevistas y llegué a la fase final en 2 procesos, pero siempre me quedaba atascado en algún punto. Siempre había alguien más cualificado, siempre había una excusa, pero ella sabía la verdad. Se notaba en los ojos de los entrevistadores cuando le preguntaban sobre su salida de su anterior empresa. Se percibía su vacilación cuando explicó que había sido una reestructuración. Ellos lo sabían. Todos lo sabían. El dinero se estaba acabando. Otro mes, quizá 2, si recortaba todo lo que no fuera esencial. Después de eso, no podía pensar más allá. Un miércoles de julio, vio la vacante. Una empresa más pequeña, salario más bajo, un puesto más junior que el que había dejado. Pero algo era algo. Y algo era mejor que nada. Envió su currículum sin ninguna expectativa. 3 días después, la llamaron para una entrevista. La mujer que la entrevistó fue directa, de unos 40 y pocos años, con canas y mirada cansada, como si lo hubiera visto todo. ¿Por qué dejaste tu empresa anterior?, preguntó. La pregunta para la que había ensayado 1000 respuestas. Reestructuración, cambio de enfoque, búsqueda de nuevos retos, todas mentiras educadas. Miró a la mujer, vio algo en sus ojos, no juicio, cansancio, como si ella también hubiera estado en el otro lado. «Porque no pude soportarlo», dijo. La verdad salió a la luz antes de que pudiera bloquearla. La mujer parpadeó, sorprendida. ¿De qué no me di cuenta? Del trabajo, de la presión, de mí misma. Suspiró. Tenía miedo de fracasar, y ese miedo me hacía fracasar de todas las maneras posibles. Mentí sobre los plazos. Entregué trabajos a medias. Evité la confrontación hasta que fue demasiado tarde. Yo sabía que me estaba saboteando, pero no podía parar. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Esperaba el rechazo. Esperaba que la mujer le agradeciera su tiempo y le dijera que se pondría en contacto. ¿Y ahora?, preguntó la mujer. Ahora lo sé, dijo. Sé que el problema fui yo. Sé que desperdicié 4 años de una buena oportunidad porque me preocupaba más no fracasar que hacerlo bien. Sé que no hay una segunda oportunidad para eso. La mujer la miró fijamente durante un largo rato. Seré sincera contigo, dijo finalmente. Este trabajo no es glamuroso. Es operativo, repetitivo, con poco margen de error. La mayoría de la gente que contrato se aburre en 6 meses, pero tú no te aburrirás, ¿verdad? No, respondió ella. Y era cierto. Necesitas este trabajo. Necesario, la mujer asintió. Empieza el lunes. Ella parpadeó. ¿En serio? ¿En serio? Pero déjame decirte algo. Todos tenemos una historia. Todos nos hemos saboteado de alguna manera. La diferencia es quién aprende y quién lo repite. La mujer se inclinó hacia adelante. ¿Aprendiste? Pensó en la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido. Pensó en el jefe que había creído en ella hasta que ya no pudo más. Pensó en el compañero que había sido ascendido en su lugar. Pensó en los 4 años que nunca recuperaría. Aprendí, dijo. Entonces, bienvenido. Empezó el lunes. El trabajo era exactamente como la mujer lo había descrito. Operativo, repetitivo, con poco margen de error. Y realizaba cada tarea como si fuera lo más importante del mundo. Llegó temprano, salió puntual, entregó todo a tiempo. Cuando no sabía algo, preguntaba. Cuando cometía un error, lo admitía. Cuando prometía algo, lo cumplía. Las primeras semanas fueron extrañas. Esperaba que el miedo volviera. Esperaba que la voz en su cabeza le dijera que no lo lograría, que volvería a fracasar, que era solo cuestión de tiempo. La voz llegó, pero ahora la reconocía. Sabía qué era, y sabía lo que pasaba cuando se dejaba llevar por la voz. Así que no lo permitiría.
2 meses después, su jefe la llamó. «Lo estás haciendo bien», dijo, «mejor de lo que esperaba». «Gracias. Hay una vacante en el equipo de análisis. Salario ligeramente mejor. Mayor responsabilidad. ¿Te gustaría postularte?» Se me encogió el estómago. El viejo miedo intentó aflorar. Más responsabilidad significaba más posibilidades de fracasar, más posibilidades de decepcionar, más posibilidades de perderlo todo de nuevo, pero también significaba casualidad, solo casualidad. Y ella había desperdiciado todas sus oportunidades la última vez. «Quiero», dijo ella. «Genial, empieza el mes que viene». Y empezó. Y fue difícil, muy difícil. Hubo días en que pensó que no lo lograría. Hubo tareas que tuvo que rehacer 3 veces. Hubo momentos en que una voz le dijo que debía rendirse antes de que fuera demasiado tarde. Pero no se rindió. Aprendió la diferencia entre el miedo que protege y el miedo que paraliza. Aprendió a pedir ayuda antes de hundirse. Aprendió a decir que no, cuando decir que sí costaría más de lo que podía dar. Aprendió que fracasar en una tarea no significaba ser un fracaso. Aprendió demasiado tarde para salvar lo que había perdido, demasiado tarde para recuperar esos 4 años, demasiado tarde para la versión de sí misma que podría haber sido si hubiera aprendido esto antes. 1 año después, estaba estable. No era la carrera que había soñado, no era el puesto que debía ocupar, pero era honesto, era real, era suyo. Un viernes por la tarde, mientras esperaba el ascensor, lo vio. Su antiguo jefe, en el vestíbulo del edificio de al lado, saliendo de una reunión de traje, con la misma expresión de siempre. Su corazón se aceleró. Pensó en esconderse. Pensó en irse antes de que él la viera, pero se quedó, la vio. Se detuvo. No sabía si debía acercarse. Ella saludó, un saludo pequeño y neutral. Se acercó. «Hola, ha pasado tiempo». Él lo hace. «¿Cómo estás?» «Bueno, trabajar para una empresa más pequeña, pero es bueno». Él asintió. Un silencio incómodo. «¿Y tú?», preguntó, más por cortesía que por interés genuino. «Eso también está bien. El equipo ahora es más pequeño. Han cambiado muchas cosas». «Imagino». Otro silencio. Parecía querer decir algo. Ella esperó. «Mira», empezó, «sé que las cosas no terminaron bien, y me sigo preguntando si podría haber hecho las cosas de otra manera, si podría haberte apoyado más, si podría haberte exigido menos». Ella lo miró, vio la culpa en su rostro, la duda, la necesidad de absolución, y por primera vez no sintió ira, no sintió dolor, solo se sintió cansada. «No fuiste tú», dijo. «Sé que lo intentaste. Yo fui quien no te dejó ayudarme. Yo fui quien huyó hasta que no tuve a dónde ir». «Aún así, no», lo interrumpió con suavidad. «Necesitaba que eso sucediera. Necesitaba perder para aprender. Y aprendí». La miró fijamente. Luego asintió lentamente. «Me alegra que estés bien». «Gracias». Llegó su ascensor. Ella subió. Él se quedó afuera. Las puertas empezaron a cerrarse. «Siempre fuiste capaz», dijo antes de que las puertas se cerraran por completo. «Siempre lo supe». Las puertas se cerraron. Se quedó sola en el ascensor, mirando su reflejo borroso en el metal. Ella era capaz. Siempre lo había sido. Y había desperdiciado esa capacidad durante 4 años por miedo a no poder. La conciencia llegó demasiado tarde, después de la pérdida, después del colapso, después de que fuera demasiado tarde para arreglar lo que se había roto. Pero llegó, y ahora cargaba con esta carga, la dolorosa claridad de saber exactamente dónde se había equivocado, exactamente cuándo pudo haber cambiado, exactamente cuánto le había costado no haber cambiado antes. No hubo alivio en eso. No hubo redención completa, no hubo un final feliz donde todo estuviera arreglado. Solo conocía la cruda realidad.
había sido su propia antagonista y había ganado la batalla contra sí misma, perdiéndolo todo. Pero al menos ahora lo sabía, y saberlo, aunque fuera tarde, era mejor que no saberlo nunca. Eso fue todo. No fue suficiente, nunca lo sería, pero era todo lo que tenía. ¿En qué momento te diste cuenta de que estabas desperdiciando algo que nunca podría recuperarse, pero decidiste fingir que aún había tiempo? Si este viaje psicológico resonó contigo, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesite esta reflexión.